Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Desde esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida al presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI, don Eduardo Cader. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Ernesto, muchas gracias por la invitación. Contentos de estar de nuevo acá en Mecavisión. Gracias. También Jorge Arriaza, director ejecutivo de la Gremial. También gracias por acompañarnos, Jorge. Ernesto, muchas gracias. Buenos días, un gusto. Un saludo al presidente de la ASI también y esperamos conversar muy amenamente esta mañana. Combustible sube por sexta vez en el año. Ahí tenemos precisamente un cuadro que nos pone en perspectiva de ver cómo hemos tenido ese crecimiento en los últimos meses. Estamos hablando del sector. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes, presidente de ASI? Bueno, mire, la verdad es que esto no es sino la consecuencia de toda esta reactivación que ha tenido el mundo entero. Hay una sobredemanda de este producto y consideramos que esa es la principal causa. La oferta, al parecer, al momento no es suficiente y esto ha venido a provocar diferentes problemas, no solo en términos de combustible, sino que de los derivados mismos del petróleo. Nosotros esperamos incluso que el precio del barril continúe subiendo, así que no creamos que llegamos hasta los niveles que acabamos de ver en el cuadro que nos ha ilustrado. Así es. Es el alza más significativa de este año, creo que es la última que hemos tenido. ¿Cuál es la...? Vamos a ver, Jorge. Sí, efectivamente, como dice el presidente de ASI, estamos frente a un ciclo de crecimiento de las economías que habían estado prácticamente paralizadas, especialmente las economías asiáticas, que tienen un alto nivel de consumo de todas las materias primas y los productos de los commodities mundiales, ¿verdad? Entonces, la situación se presenta difícil porque se esperan alzas del petróleo y de muchas materias primas que ya están afectando al país, ¿verdad? Este es un tema que no es tan fácil controlar desde las instituciones locales, ¿verdad? Sino que obedece a temas internacionales y por lo tanto hay que tomar las medidas en las empresas para poder ir amortiguando estos efectos porque los costos sí se están disparando. Bueno, sumado a esto también hacía mención de la necesidad de tener un buen ente supervisor de mercado para que no haya disparo de precios, ¿no? Bajo la argumentación de que ha incrementado la gasolina, porque ese es uno de los principales problemas en nuestro país, en la parte especulativa, diríamos, ¿no? Bueno, si hay especulación, obviamente hay instituciones como la Defensoría del Consumidor o la Superintendencia de Competencia para combatirla, ¿verdad? Pero en este caso nosotros vemos que es un alza natural, digamos, del mercado, producto de lo que ha sucedido con la pandemia. Y la referencia principal es que no solo es un tema local, es un tema regional y mundial, ¿verdad? Entonces no es tan fácil tomar medidas cuando el problema es mundial. A ver, don Eduardo, y esto tiene que ver precisamente con esa dinámica de movilidad que tiene el sector industrial y todo el sector privado. Ayer la Asociación de Transporte Internacional de Carga, ASTIC, señaló que estaban considerando un alza en el precio de fletes debido al incremento de los combustibles. Y ahí está la primera prueba, ¿no? Bueno, esa es digamos, la primera consecuencia que podemos esperar. Valdría la pena en este momento darle una revisión a esa estructura de costos que tiene el combustible en nuestro país. Recordemos que dentro de esa estructura de costos existen temas relacionados con Fovial, Cotrans, Citrams. No, es el Cotrans, perdón. Sí. Es una contribución especial para el transporte colectivo. Así es, entonces eso habría que revisarlo. Sin embargo, yo dudo de que suceda porque eso restaría ingresos al Estado. Es el FEF, también está el FEF, el famoso FEF. Entonces es difícil que eso pueda tocarse. No solo eso es lo que ha incrementado, sino que hay toda una variedad de productos que vienen subiendo siempre con motivo del alza del petróleo. Sí, digamos que esa es puede ser segunda causa, los efectos locales, ¿verdad? En las distintas regiones del mundo. Por ejemplo, el problema que se dio en Texas ha tenido un efecto fuerte en ciertas refinerías de petróleo que están
en reparación o fuera de servicio. Ayer nos mencionaban también que en Arabia Saudita hay una refinería que está fuera. Eso contribuye o afecta más al problema, ¿verdad? Y también en otras áreas del mundo, pues hay problemas el presidente de ASI conoce muy bien el sector plástico y hay también algunas productoras de resinas que están en condiciones están paradas prácticamente. Entonces todo eso es como algo que todavía viene a abonar más al problema del crecimiento de la demanda. Es una situación que nosotros pensamos que va a continuar casi durante todo el año. Ha generado precisamente que su materia prima, lo que ellos generan como petroquímicas y no necesariamente como refinerías, llegue a escasear. Y al llegar a escasear esto genera grandes dificultades, compras de pánico. Hay una demanda exorbitante en el mundo de materias primas. Y esto cualquiera dice, bueno, entonces va a subir el plástico. No, no solo el plástico va a subir cualquier otro elemento que tiene como componente en su estructura de costos el plástico. Traía yo como ejemplo de que no solo va a subir el plástico, sino que va a subir también el tarro de aceite, en donde viene el aceite vegetal, por ejemplo, o el botecito aquel de champú que nosotros usamos. Y así por el estilo, y no me refiero solo a ese tipo de materias primas, sino que hay otro tipo de industrias que tienen ciertas dificultades muy grandes para resolver el problema de sus materias primas. Ayer comentábamos, por ejemplo, el problema que están empezando a tener los fabricantes de medicamentos con el plástico aquel que ocupan en el blister, los blisters aquellos. Entonces, sí, todo eso está impactando en diferentes sectores que por encadenamiento industrial tienen que relacionarse. Ok, pareciera ser que arrancamos el año, primero cuesta arriba después de los efectos per se que han tenido la pandemia del COVID-19 y ahora precisamente el legado que nos está dejando, de acuerdo a cómo se está conociendo, este cobro por vigilancia que será aplicado desde este mes por parte de la Alcaldía de San Salvador, y que de alguna manera esto representa desde luego un costo más para las empresas, ¿no? ¿Qué piensan ustedes acerca de este nuevo cobro por un contrato con una empresa que tiene que ver con el sistema del Centro de Inteligencia de Operaciones y Vigilancia, sí, que tiene la alcaldía? Sí. Bueno, es un costo adicional para todos los capitalinos, ¿verdad? Porque claro, al final se va a ver reflejado en los recibos que la alcaldía envíe. Todo depende y es importante ver el servicio y la eficiencia que esto da, ¿verdad? Porque hay centros en Santa Tecla, por ejemplo, que entiendo funciona bien, en Antiguo Cuscatlán hay otro y en varios municipios, ¿verdad? Entonces lo importante es que se le dé un buen servicio a la ciudadanía y que se le retribuya en seguridad y en una baja de asaltos o una baja de una situación de inseguridad a los ciudadanos, lo que está pagando por se traduce en algo positivo. Es correcto. Esa es la lógica. Sin embargo, es un costo siempre para las empresas. Siempre es un costo. Entiendo que dentro de, digamos, los cobros se manejan categorías. La categoría A pagará entre 6 a 10 dólares. En este segmento están los inmuebles en corredores comerciales de la ciudad. Por ejemplo, todo el Paseo General Escalón, Boulevard Los Héroes y otros sectores van a tener que, de alguna manera, también pagar por... Siempre es un costo adicional, obviamente, para las empresas, adicional al costo que tienen de la vigilancia particular, ¿verdad? Porque no hay una empresa en San Salvador o en el país que no tenga servicio de vigilancia particular, ¿verdad? Todo eso pues encarece. Sí, por cierto, este día lo publica en su madera el periódico oficial El Salvador, donde dice: comienza cobro de aumento de tasas aprobado por Mason. Yo creo que estos temas tienen mucho que ver con la eficiencia del servicio a la hora de prestarlo. Ojalá fuera tan bueno como a veces lo vemos, y lo voy a decir así coloquialmente, a veces lo vemos en las películas que logran resolver alguna situación a través de las cámaras públicas. Si eso llegara a suceder, ojalá así fuera y nosotros pudiéramos resarcirnos de los costos que representan los agentes de seguridad que tenemos instalados en las empresas. De hecho, ya en Santa Tecla, el corredor este que está entre el redondel de la Utila y el Trébol, habemos varias empresas que estamos pagando
eso a la municipalidad de Santa Tecla. Pero ha sido satisfactorio porque se han dado eventos que han sido resueltos a través de las cámaras. Si así fuera, hombre, qué bueno. Pero definitivamente, como bien dice Neto, es un impacto en la estructura de costos de todas las empresas. Claro. Neto, yo creo que el pueblo se pronunció en las urnas, como dice el cliché, y eso es parte de la democracia que nosotros vivimos. Creo que es importante tomar en cuenta los resultados. Nosotros como Asociación Salvadoreña de Industriales hemos venido trabajando con cualquiera de los gobiernos y en esta ocasión esta no es la excepción. Sin embargo, nosotros creemos que hay que voltear la página. Ya el momento de la crispación, el momento de las discusiones estériles han pasado. Yo creo que hay que reactivar el país. Se ha perdido demasiado tiempo, hay muchos desafíos políticos, económicos y sociales como para seguir esperando a echar a andar el país. Debemos de trabajar juntos eliminando cualquier tipo de diferencias y los obstáculos que impiden la competitividad de nuestro país. Creo que solo uniendo esfuerzos los diferentes sectores, gobierno, empresa privada, academia, trabajadores, vamos a poder salir adelante. Ya creo que el tema de las elecciones, si mañana creo que se da el escrutinio final. El cierre del escrutinio. Debemos de encontrar ya el camino del crecimiento, el camino de la concordia, por decirle así, y empezar a remar todos en el mismo rumbo. Ojalá el señor presidente no se vea, con superpoderes como para hacer sencillamente lo que él quisiera, sino que tomase en cuenta al resto de la sociedad. La realidad es que hubiera sido mejor tener una asamblea legislativa más equilibrada, en donde de verdad existiera debate y que ese debate y la pluralidad le dieran fortaleza a las decisiones que se tomaran en la Asamblea Legislativa. No fue así, el pueblo así lo quiso, así es la democracia, esperamos lo mejor para el devenir del país. ¿Qué aspectos, ya para ir concluyendo, qué aspectos medulares ustedes esperan tener para poder hablar de crecimiento económico hoy con este nuevo ejercicio de relaciones que pueden existir con la Asamblea Legislativa, a partir de lo que pueden ser la enmienda, reformas, eliminación de impuestos, de aspectos fiscales, y de otros temas que son neurálgicos y que los hemos tenido en el pasado? Algo comentábamos así de forma ligera, por ejemplo, el tema del agua. Una ley de agua que, quieras o no, genera mucha reacción adversa a la hora de ver los intereses fuertes que ahí se tocan, por ejemplo. Bueno, mira, ahorita se está trabajando muchísimo y a todo vapor por parte de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa. Han avanzado bastante en el tema del agua, creo que lo han hecho de una forma razonable, objetiva. No sé si esa ley va a estar concluida antes de que termine este periodo. Más sin embargo, cuando usted se refería a esa nueva configuración o a esa nueva correlación, pues habrá que esperar cómo actúa, que esperar qué es lo que sucede. Nosotros como sector industrial estamos preocupados y queriéndonos preparar en el tema de un plan para pronta e inmediata ejecución, como para que ese crecimiento del que usted me platicaba se diera lo más pronto posible. Es un plan que ya prácticamente está listo. Sí. Estamos ya nada más sobre el plan, sí. Añadiendo un poquito de detalles relacionados con lo de energía, pero es un plan que comprende administración de temas laborales, facilitación comercial, política fiscal, temas de energía, como decía propiamente hablando, de la estructura de la matriz energética, financiamiento con algunas
facilidades, particularmente para las pymes, hablar un poquito de las compras del gobierno y del estímulo que debe de haber para la producción nacional. Es por ahí por donde nosotros necesitamos acciones inmediatas, y cuando digo inmediatas me refiero antes de que termine este año. Porque el gobierno le hemos escuchado planes, pero se escuchan planes de muy largo plazo. Entonces, y nosotros incluso hemos participado en ellos. Pero dada la situación de la pandemia, hay emergencias que hay que resolver en este mismo momento y que no pueden esperar tanto tiempo. En esta segunda parte del programa me acompaña el presidente de la ANDA, el licenciado Rubén Alemán, a quien le doy la más cordial bienvenida. Rubén, gracias por acompañarnos. Buenos días, bendecido martes, y gracias por la oportunidad de tenerme en el estudio y de compartir con todos los televidentes y con el pueblo salvadoreño el quehacer diario de ANDA. Uno de los principales, no obstáculos, pero sí, atrasos que había, era precisamente la aprobación de ciertas enmiendas en la actual legislatura. Con este nuevo escenario que se proyecta a partir del 1 de mayo, las cosas podrán ser mucho más fáciles para poder desarrollar planes y proyectos y mejorar el tema de la distribución, el tema del agua en el país. Buena pregunta para empezar esta entrevista. Estamos ansiosos de trabajar con una nueva legislatura y de hacer historia hídrica de verdad. ¿Por qué? Porque como el pueblo salvadoreño conoce, existe un anteproyecto de Ley General de Aguas que ha estado engavetado por más de 13 años. ¿Por qué necesitamos la ley de agua? ¿Por qué el país necesita una ley de agua? Hablar sobre este emblemático proyecto de las pavas, ¿no? Y digo emblemático porque es un símbolo del tema del agua, ¿no? ¿Ah? Bueno, mira, tal vez para recordarle a la población, las pavas viene desde el 2018, tiene un monto total alrededor de más de 78 millones de dólares otorgados por Francia y por el BCIE. Sí. Exacto. Estoy tratando alrededor de 1.3 metros cúbicos por segundo. La máxima capacidad andaría en alrededor de 2.5 metros cúbicos por segundo. Y las pavas, como lo he mencionado, tiene como 3 cajones, por decirlo así. Mi infraestructura o mi avance físico, mi producción y toda mi distribución hasta que llegue a los hogares salvadoreños, de alrededor de 1.5 millones de salvadoreños aproximadamente. En mi avance físico, ya vinieron los 29 motores que estábamos esperando. Estamos ahorita en una época de prueba, pero nosotros queremos darle ese enfoque holístico. ¿Cuáles son los cobeneficios que va a traer las pavas? No solo en producción, sino que tenemos que irnos cuenca arriba, el laboratorio, tenemos un reservorio, etcétera, etcétera. Queremos convertirlo en una planta de tratamiento convencional que sea cero emisiones. Hoy por hoy tenemos un poco más del 75% de avance y esperamos en los próximos 4 meses tocar esa campanita de misión cumplida. En mi término de producción, tú sabes que son 42 kilómetros que recorre el agua desde mi estación de bombeo 1, estación de bombeo 2, estación de bombeo 3, y Bocatoma, todo el complejo. Y aquí estamos alrededor de un 50 a 60% de producción, porque estamos ahorita probando esos motores y no tenemos todos los 7 motores por cada cámara o por cada unidad definitivamente. Esperamos con estas pruebas que estamos haciendo, y aquí es donde los ingenieros de ANDA y los ingenieros contratistas están trabajando de la mano para empalmar esa rehabilitación día y noche para poder decir misión cumplida dentro de los próximos meses. A ver, y este proyecto del cual hablábamos cuando recién, antes de entrar a la pandemia y que el gobierno de China iba a estar detrás de él, que tiene que ver precisamente con potabilizar el agua del lago de Ilopango, por ejemplo. ¿Qué avances se tienen al respecto, presidente? Hemos
avanzado, estamos reestructurando el diseño, estamos trabajando de la mano con los ingenieros de China, porque ahí encontramos no problemas, pero sí encontramos algunas situaciones que necesitan de un estudio más profundo en ciertas partes. Ejemplo, los lodos, el tratamiento avanzado, porque tú sabes las características de un lago, principalmente de esa índole, que es de índole volcánica. Claro. Entonces, pero sí de hecho, se tiene conocimiento que es un cráter, ¿no? Exacto, entonces hemos tomado como un paso hacia atrás para garantizar que la potabilización, asegurarnos que la calidad que pueda tratarse de esa agua cumpla con la normativa salvadoreña obligatoria. O sea, no se tiene nada en concreto entonces para poder avanzar y concretizar ese proyecto. Se tiene el estudio revisado. Hoy por hoy los ingenieros chinos lo están revisando, pero sí, desde el primer día personalmente me senté con toda la delegación y evaluamos paso a paso todas las características del diseño, el aseguramiento y control de calidad, que es lo más importante en este proyecto. Hay un aspecto que me llamó muchísimo la atención, de que se ha iniciado el año con baja recaudación económica y esto no nos permite invertir. ¿Cómo está esa situación, presidente? Bueno, tú sabes la ANDA de dónde viene. Nosotros realmente estamos haciendo milagros porque la recaudación sí es muy baja. Básicamente nos alcanza para salarios y pago de proveedores, pero para inversión aquí es donde necesitamos a una nueva legislatura. Si tú te acuerdas, en el presupuesto, la actual legislatura nos quitó presupuesto, que decían que que la administración iba a despedir a todos los empleados, y en el último programa que estuvimos acá yo te lo aclaré, que no iban a haber ningún despido, pero que estemos conscientes que hay gente en la administración que ya tienen 35, 40, hay uno que tiene hasta 59, 58 años, ya sudó la camiseta, él necesita estar con sus nietos. Entonces esas personas ya se necesitan retirarse y necesitan su indemnización, pero la plata que iba para esas personas fue quitada del presupuesto, además de plata que iba, que decían que habían consultorías y asesorías. Sí. Por esa razón yo comencé preguntándole si a partir de esta nueva correlación de fuerzas se proyecta una mejor, digamos, forma de trabajar en ANDA a partir de la aprobación de aquellos aspectos que tienen que ver con el financiamiento de proyectos, incluyendo el tema de la sostenibilidad que tiene el tema de definitivamente estamos abiertos a trabajar no solo con la nueva legislatura, pero con todos los alcaldes electos. De hecho, ya estamos en conversaciones con el alcalde electo Mario Durán para trabajar de la mano, de manera articulada, convirtiendo un San Salvador en una ciudad resiliente, convirtiendo en San Salvador, que sabemos que tienen problemas con agua. ¿Cómo podemos trabajar de esa manera vinculada? Yo creo que es así como vamos a trabajar como equipo y pasar de una ANDA con calidad 1, por decirlo así, a pasar a una ANDA con calidad 1+, uno más. ¿Se puede considerar cambios dentro de la estructura de cobros? Estamos evaluando, estamos analizando, definitivamente, y la población lo conoce, necesitamos un análisis profundo del pliego, no del pliego tarifario, sino que de lo que como ANDA se cobran a los usuarios, porque hay sectores que no necesitan subsidio porque tienen una casa que vale $300,000 para arriba, y hay sectores donde realmente sí los necesitan. Entonces es el momento de hacer una pausa y de estudiar realmente, de hacer ese análisis profundo, quién necesita y quién no necesita un subsidio, y si les estamos cobrando lo justo también. Y aquí yo quiero ser enfático, porque hemos abierto varios canales de comunicación, abierto esos canales a la población, en donde nos presentan recibos, facturas que realmente, no sé por qué, pero no reflejan lo que ellos realmente consumen, y les hemos dado esa
respuesta oportuna, eficiente. Sabemos que hay mucho más que hacer y hacia eso le estamos apuntando. ¿Hay proyectos emblemáticos a desarrollar? Sí, dentro de las próximas semanas estamos por abrir un call center, gracias al pueblo y gobierno de los Estados Unidos, en donde no solo vamos a recibir este tipo de denuncias de por qué no hay agua, de que mi factura me llega alta, de que hay una fuga o un derrame, pero también corrupción, conexiones ilegales que se están haciendo y que están robándole literalmente el agua a ANDA. O mire, aquí viene un señor y me pide $50 y tengo un car wash y está facturando lo mismo. Entonces, ese es uno de los proyectos que vamos a inaugurar dentro de las próximas semanas. Ok, agradezco a su equipo de comunicaciones que está conectado también con los mensajes que nos están haciendo llegar nuestros televidentes, y que es la mejor forma para darles respuesta, porque sé que son muchos y que difícilmente cuando entramos en línea podemos ¿verdad? Tenerlos a darle respuestas a cada uno de todos. Presidente de ANDA, gracias por haberme acompañado. Yo espero que realmente la situación en cuanto a tener ese marco regulador, ese marco normador en el país sea lo más pronto posible y podamos tener desde luego lo que significa seguridad para ese vital líquido como es el agua. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por esta oportunidad. Necesitamos esa seguridad hídrica, necesitamos prevenir la contaminación y gracias, Ernesto, por el tiempo. Así es, en efecto, a ustedes amigos que nos han sintonizado, muchísimas gracias por compartir siempre con nosotros las señales de muy tempranas horas de la mañana. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.